Derecho. Definición. Conjunto de normas jurídicas que regulan tanto los comportamientos como las conductas de las personas dentro de una sociedad. Nociones básicas del derecho. Estas se dividen en 4. Ciencia, facultad, conjunto de normas, ética o moral. Clasificación de derecho. Derecho natural. Representa la justicia en un lugar y época determinada. Derecho positivo. Regula la conducta del hombre en la sociedad. Derecho subjetivo. Facultad de una persona de hacer o no hacer las cosas. Derecho público. Regula intereses públicos dentro de una sociedad. Jerarquía de las normas jurídicas. 1. La Constitución. 2. Tratados y convenios internacionales. 3. Leyes orgánicas. 4. Leyes ordinarias. 5. Normas regionales y ordenanzas distritales. 6. Decretos y reglamentos. 7. Ordenanzas. 8. Acuerdos y resoluciones. Constitución. Ley fundamental y norma suprema del Estado. Tratados y convenios internacionales. Acuerdos de carácter internacional celebrados entre 2 o más Estados. Ley orgánica regula garantías y derechos de instituciones establecidas en la Constitución. Ley ordinaria regula competencias que no son reguladas por una ley orgánica. Normas regionales y ordenanzas distritales. Regulan la organización tanto a nivel regional como distrital. Decretos y reglamentos. Regulan procedimientos de derecho, competencias existentes en la ley. Ordenanzas. Regulan los requerimientos de su localidad. Acuerdos y resoluciones. Es la potestad de hacer o no hacer alguna cosa. Vamos a hablar sobre los elementos del derecho, los cuales están inspirados en los postulados de justicia y la certeza jurídica. La clasificación de los elementos del derecho: el sujeto activo es llamado acreedor en el derecho privado y es la persona natural o jurídica en quien recae el beneficio de la norma jurídica. En cuanto al sujeto pasivo, es denominado deudor en el derecho privado y debe ser la persona natural o jurídica que cumpla con las obligaciones del beneficio del titular. En cuanto a la prestación, debe ser precisa, físicamente posible y aceptada por la moral y la ley. Se divide en prestación de dar, de hacer y de no hacer. La garantía es la representación de la autoridad social y legal a quien corresponde aplicar las sanciones coercitivamente. Clases de derecho. El derecho público se refiere entonces al gobierno, a la organización y a las funciones del Estado. El derecho privado surge de las agrupaciones familiares con el objeto de regular únicamente las relaciones entre particulares. Pues, el derecho público se divide en derecho administrativo, constitucional, internacional, penal, tributario o fiscal y laboral. Y el derecho privado se divide en derecho mercantil, internacional, el derecho civil, que a su vez se divide en patrimonio, relaciones familiares y transmisión por causa de muerte de bienes y derechos, y el derecho empresarial. Además del sujeto de derecho es toda persona con expresión individual o colectiva sin distinción de raza, ideología y nacionalidad. Una persona natural, según el artículo 60, con su nacimiento fija su existencia legal. El artículo 61 protege la vida del que está por nacer, el artículo 131 defunción de todo signo de vida y el artículo 132 la defunción fetal. Persona jurídica es una organización de personas, una institución o entidad abstracta sin existencia corpórea y tiene la capacidad de contraer obligaciones por medio de sus representantes legales. Algunos ejemplos: los consejos provinciales, los consejos municipales, las cooperativas, los planteles educativos y los clubes deportivos. La personalidad jurídica es la aptitud que tiene una persona para ser sujeto de derechos y obligaciones y se divide en capacidad jurídica e incapacidad legal. La capacidad jurídica es la actitud de un individuo para asumir derechos y obligaciones por sí mismo y se divide en de goce y de ejercicio. La incapacidad legal es la protección de los intereses y derechos del incapacitado a nivel personal y patrimonial, y esto se divide en de goce, de ejercicio, temporal, permanente, relativa y absoluta. Bienes, Código Civil Ecuatoriano, artículo 583. Se consideran bienes a todo inmueble, mueble o derecho valorado en dinero o que es susceptible de ser valorado. Conservan individualidad propia y casi siempre son de utilidad para su dueño o poseedor. Se clasifican en corporales e incorporales. Bienes corporales son reales y pueden ser percibidos por los sentidos, por ejemplo, un libro.
Estos a su vez se clasifican en bienes muebles e inmuebles. Bienes muebles, aquellos que se pueden transportar de un lugar a otro. Se subdividen en fungibles, bienes que con su uso propio se desgastan, por ejemplo, el dinero, y no fungibles, aquellos que no se consumen mientras su uso es adecuado, como una obra de arte o una maquinaria. Bienes inmuebles, aquellos que no se pueden transportar de un lugar a otro, por ejemplo, una casa. También son considerados como inmuebles aquellos animales que estén en establos, panales, conejeras, etc. En el caso de las frutas, la madera o las piedras de una cantera, se reputan muebles aún antes de su separación, para el efecto de construir un derecho sobre dichos productos o casos a favor de otra persona. Muebles incorporales consisten en derechos como los créditos y las servidumbres activas. Estos a su vez se dividen en derechos personales y derechos reales. Los derechos reales nacen de acciones reales, como el dominio, las herencias, los usufructos. Los derechos personales son aquellos que se pueden reclamar a ciertas personas, por ejemplo, un hijo contra un padre por una pensión alimenticia. Actos jurídicos. Definición. Es una manifestación de voluntad cuyo fin es provocar consecuencias de derecho. Estos resultados son reconocidos por medio del ordenamiento jurídico. Diferencias entre actos y hechos jurídicos. Primera diferencia. En actos jurídicos es la especie, en cambio en los hechos es el género. Diferencia número 2. Son acontecimientos producidos solamente por la conducta humana. En cambio, en hechos jurídicos son acontecimientos producidos de la naturaleza o del hombre. Diferencia número 3. Acepta solo pruebas documentadas y en cambio en hechos jurídicos acepta cualquier clase de prueba. Elementos esenciales del acto jurídico. La voluntad es la potencia del alma que nos mueve a hacer algo o dejar de hacerlo. Es así llamada cuando es unilateral, es decir, expresada por una sola persona. El objeto es la prestación sobre la que recae un derecho, obligación, contrato o demanda judicial. La solemnidad. Son solemnes cuando por disposición de la ley la voluntad del autor del acto debe ser declarada precisamente en la forma que el derecho establece. Por ejemplo, el matrimonio civil. La licitud se da cuando los mismos reúnen tanto los elementos esenciales de existencia como los requisitos de validez señalados en el ordenamiento jurídico. Clasificación. Unilaterales. Se determina por la declaración de una sola persona, la cual queda obligada hacia otra, sin que ésta a su vez le quede obligada. Por ejemplo, la donación. Bilaterales. Su existencia se determina por la voluntad de dos o más personas, por ejemplo, contratos de compraventa. Conmutativos. Aquellos en que las prestaciones a que dan lugar son inciertas y determinadas desde el momento de su realización. Ejemplo, el contrato de compraventas. Aleatorios son aquellos que dependen de un acontecimiento incierto. Ejemplo, la compra de esperanza. Entrevivos son aquellos que están destinados a producir sus efectos en vida de las personas que los realizan. Ejemplo, el arrendamiento. Por causa de muerte, son los que se realizan en vida de las personas, pero producen sus efectos después de haber fallecido el autor. Ejemplo, el testamento. Planteamiento de casos. Consiste en contemplar el caso desde la perspectiva de las reglas aplicables, para así determinar cuál o cuáles son las cuestiones jurídicas que aplica. Los pasos a seguir son el estudio y comprensión de las reglas, planteamiento, discusión, la respuesta y la argumentación.